Bueno, muy buenas tardes. Cordial saludo a la doctora Elaine Bastidas, a los miembros del comité. Creo que la doctora Paola también está por allí ya, ¿no? La Sí, doctora Paola Nilda, está. Ujú. a la doctora Paola, cordial saludo a Nilda. Es un placer saludarlos y agradecerle la colaboración para con el posgrado y las actividades que estamos desarrollando en conjunto. Sea todo por la formación de los nuevos recursos y el desarrollo de nuestra especialidad. Muchísimas gracias a la doctora Elaine Bastida por su colaboración en estas conferencias. Ella es una joven con una gran experiencia. Tuve la oportunidad de trabajar con ella y maneja muy bien todo el instrumental quirúrgico perfectamente, de tal manera que agradecemos la colaboración de la doctora Elaine en el dictado de esta conferencia, que es de gran ayuda y beneficio para los estudiantes de radiología, y que es un campo virgen totalmente, así que tienen una oportunidad enorme, un camino abierto, y estoy seguro que la doctora está dispuesta a colaborar con ustedes en cualquier otro momento y ayudarlos a su formación. Bueno, doctor Elaine, yo les dejo a Edu. Muchísimas gracias nuevamente. Estamos muy agradecidos por su colaboración para con el posgrado de la Universidad del Zulia y del Hospital Coromoto y de la Universidad del Zulia y otros posgrados que se han incorporado también a este tipo de actividades en forma aislada. Muchísimas gracias, muy agradecidos por su colaboración y nuevamente le deseamos que continúe con sus éxitos en el desarrollo de su profesión y especialidad. Edu, por favor, para que entonces presente a nuestra querida doctora. Bueno, buenas noches nuevamente por acá en el ciclo de webinar que tenemos los días miércoles. Hoy tenemos el placer de tener a la doctora Elaine Bastidas. ¿Okay? La doctora es especialista en imagen y diagnóstica, egresada del Hospital Coromoto, con una subespecialidad en radiología intervencionista. Es cofundadora del equipo de radiología intervencionista Maracaibo. Es médico adjunto del servicio de imágenes del Hospital Coromoto. Es jefe de la unidad de radiología intervencionista del Coromoto. Labora en diferentes centros médicos de la ciudad, así como de la costa oriental. Es profesora del posgrado de imágenes del Hospital Coromoto. También es colaboradora de varios posgrados de luz, así como también del Hospital Militar de Maracaibo. Ha sido conferencista en diferentes congresos, así como también presentadora de diversos trabajos libres. Tengo el placer, tengo el agrado de estar en estos momentos trabajando con la doctora Elaine aquí en el Hospital Clínico, haciendo la parte de intervencionismo a través de tomografía. La doctora Elaine, así como lo dijo mi papá, es una muchacha muy inteligente, muy respetuosa, estudiosa, ¿okay? Es pupila del doctor David Acosta, que lo queremos muchísimo. La doctora es una persona que nos apoya en todo, porque lo que uno le pide a la doctora, una clase, doctora, así sea el día anterior, la doctora nunca dice que no. De verdad que es un placer trabajar con ella, es un placer tenerla por acá y que nos deleite con su vasta experiencia. Ya puede compartir pantalla, doctora. Sí, listo, Elaine, puedes comenzar. Gracias. Ok, de verdad que primeramente me siento súper honrada por formar parte pues de este ciclo de enseñanza a estos nuevos jóvenes que se están formando. Gracias de corazón y súper feliz y honrada, orgullosa del doctor Eduardo Mora La Cruz, pues, y de ti, Edunice, que estén organizando esto, pues, y que me hayan pedido dar un poquito de lo que nosotros estamos realizando acá en nuestro servicio. Vamos a hablar un poquito y me solicitaron hablar acerca de lo que es el intervencionismo hepático, ¿ok? Quiero primeramente, y siempre lo menciono al iniciar todas mis charlas, que debemos de conocer que la radiología intervencionista es una subespecialidad de la radiología que se encarga y está comprometida con el cuidado del paciente a través de técnicas cada vez más innovadoras que están basadas en el diagnóstico por imágenes, tanto para el tratamiento terapéutico mínimamente invasivo de los pacientes que nos
nos toca ejecutar, ¿ok? Es muy importante y quiero destacar que la radiología intervencionista a su vez se divide en dos ramas muy importantes, que es la parte vascular y la parte no vascular. Nosotros vamos a tocar la noche de hoy lo que es la parte no vascular, que es en ciencia cierta pues lo que más me estoy dedicando en este momento, y quería pues mostrarles a ustedes qué estamos haciendo, y podemos hacer obviamente muchas cosas más y para eso vamos. Esto se los muestro a acotación porque, bueno, la subespecialidad está reconocida a nivel mundial, incluso en Estados Unidos está como una de las primeras subespecialidades. Yo no trabajo sola, el equipo de radiología intervencionista está conformado por muchas especialidades, con las cuales nosotros tenemos que hacer un engranaje para poder realizar nuestros procedimientos, entre lo que destaca cirugía general, medicina interna, cirugía cardiovascular, gastroenterología, urología, ginecología, neurología, neurocirugía. Y uno de los principales pilares fundamentales para nosotros es patología. Acá les muestro mi equipo de trabajo con el doctor Gabriel Arizmendi, el cual forma parte importante de nuestro equipo, porque la idea es darle respuesta al paciente, es darle un diagnóstico preciso para poder continuar su tratamiento. ¿Por qué nosotros mencionamos y nos gusta tanto lo que es mínimamente invasivo y cuáles son esas ventajas que tiene ante aquellos otros procedimientos que son más agresivos y que tienen, por supuesto, son mayormente invasivos? Número uno, porque son de bajos costos. El procedimiento mínimamente invasivo, comparado con múltiples otros procedimientos, tiene bajo costo, la duración del procedimiento en sí es muy corta y, lo más importante, no requiere hospitalización. Son procedimientos totalmente ambulatorios. No requiere anestesia general, tiene muy baja morbilidad y el riesgo tanto para infecciones como hemorragias es mucho más baja si la comparamos, por supuesto, con otros procedimientos. Traje esta lámina porque quise englobar todo lo que un radiólogo intervencionista debe de conocer para poder ejecutar su procedimiento. Número uno, debe de tener amplios conocimientos en imágenes y técnicas quirúrgicas. Y yo siempre se los menciono a los residentes, conocer la anatomía. La anatomía es fundamental para nosotros poder ejecutar nuestros procedimientos. La guía imagenológica adecuada es muy importante, que nosotros definamos cuál es la mejor guía para el abordaje en las diferentes lesiones. La ruta de acceso por vía percutánea debe ser siempre segura para nosotros poderlos realizar con las mínimas complicaciones pertinentes. Y por supuesto, como lo mencionó el doctor Eduardo Mora La Cruz, debemos tener unos amplios conocimientos acerca de lo que son los materiales especializados o específicos que están a la mano para nosotros poder trabajar. Nosotros utilizamos como guía de imágenes tomografía, ecografía, fluoroscopia, resonancia, ¿ok? En algunos casos incluso combinamos algunos de ellos con el propósito de tener un buen abordaje para nuestros pacientes. ¿Cuáles son los requisitos que un radiólogo intervencionista o un procedimiento mínimamente invasivo amerita? ¿Okay? Fíjense que son muy corta esta lista. Número uno, yo coloqué porque me parece sumamente interesante el propósito de planificar el procedimiento. Y en la planificación del procedimiento consta evaluar las imágenes antes de ir al procedimiento, porque eso nos permite a nosotros un panorama general de dónde está esa lesión y, por supuesto, determinar si tenemos un abordaje percutáneo de forma segura para tener un buen acceso hacia la lesión a estudiar. Los exámenes pertinentes generalmente no son muchos lo que nosotros necesitamos. Necesitamos que tenga unos tiempos de coagulación aceptables, ¿ok? Que no tenga tiempo de coagulación alargado, quiere decir que tenga un índice de INR de 1.5 y que las plaquetas sean aceptables por lo menos más de 60.000. Estos dos parámetros son los más importantes que nosotros necesitamos para que todo lo que es el procedimiento sea de la forma más exitosa posible. Y coloqué aquí consentimiento informado porque es muy importante que nosotros le expliquemos de manera amplia y precisa al paciente qué es lo que le vamos a realizar. ¿Por qué? Porque depende, yo siempre se lo digo a los pacientes, más del 80% del éxito del procedimiento consta de que el paciente colabore en todo lo que es la realización del procedimiento.
como todo procedimiento intervencionista, mínimo o no, tiene contraindicaciones. Y la primera contraindicación que me interesa que nosotros conozcamos o que ustedes conozcan es cuando la información que se quiere de alguna lesión se pueda conseguir a través de otro método menos agresivo, por favor, es la opción que le debemos de dar al paciente. Es la opción que le debemos de dar al paciente. Pacientes con coagulopatías que no pueden ser corregidas para el procedimiento es una contraindicación, vamos a decir que es relativa, porque a veces el riesgo-beneficio es muy importante. La falta de cooperación del paciente, por lo que les acabo de mencionar anteriormente, nos eleva a nosotros un porcentaje hasta más del 80% del éxito, corresponde a eso, ¿ok? Ya que nosotros vamos a realizar marcajes especiales con las diferentes guías imagenológicas que decidamos y pues que el paciente permanezca de la forma más tranquila posible y relajada, pues es lo más importante. El que no tenga el paciente alguna alteración hemodinámica y por supuesto lo que ya hemos venido comentando, la falta de acceso seguro a la lesión es una contraindicación. Y bueno, vamos a entrar un poquito a lo que son las biopsias, que es el motivo de consulta principal que nosotros tenemos, que son las lesiones hepáticas. Vamos a hablar y todo lo que nos vamos a referir es acerca del intervencionismo hepático. Vamos entonces a hablar lo que es una biopsia. Una biopsia no es más que con la colocación de una aguja especial, en este caso vamos a utilizar las agujas Trucu en una lesión, ¿ok? ¿Para qué? Para poder obtener muestras que vamos a enviar a histología, citología, microbiología, bioquímica, con la finalidad de obtener o identificar su naturaleza. Y para eso nosotros como radiólogos debemos de asegurarnos de que las muestras sean valorables, representativas y suficientes. ¿Por qué? Porque de ello va a depender todo lo que es el manejo y pronóstico de estos pacientes. Y eso es lo que nosotros debemos asegurarnos en nuestra labor. Las funciones hepáticas de lesiones hepáticas, como les acabo de mencionar, es una de las principales consultas que nosotros recibimos y la presentación de este tipo de lesiones es diversa. Lo importante o lo ideal es realizar la programación del paciente para poder nosotros tener un adecuado abordaje o visualización de la misma y poder realizarla. Acá les traigo un ejemplo de una lesión ocupante de espacio en prácticamente todo lo que es el lóbulo hepático derecho, que se abordó a través de ecografía. Fíjense, acá les traigo una imagen donde pudimos captar el momento donde la aguja está dentro de la lesión. ¿Por qué les traigo esta imagen y por qué le hago esta acotación? Porque no es solo ver la lesión, no es solo vamos a tomarle una muestra, sino que tenemos que estar seguros que obviamente las muestras sean satisfactorias, que las muestras sean adecuadamente valorables por el hepatólogo. Entonces también corre de nuestra parte poder tener conocimientos acerca de lo que son este tipo de lesiones y dónde tomar las muestras para que las muestras sean representativas como tal. Otras imágenes que les muestro, pacientes con múltiples lesiones hepáticas, fíjense, lesiones multilobuladas, hipodensas y regulares, bien definidas, distribuidas en todo el parénquima hepático. Este es el mismo caso, fíjense que les muestro otro caso con una sola lesión ocupante de espacio bastante amplia, incluso lesiones difusas. Todas estas son motivos de consulta. Generalmente los pacientes, como el caso que les voy a mostrar a continuación, son pacientes que acuden con lesiones únicas hepáticas, ¿ok? Pero también tenemos otros pacientes, como el caso que les estoy mostrando, donde son múltiples lesiones hepáticas hipodensas, un paciente que acudió a la consulta con la doctora Eunice y compartimos el caso, pues donde no tenía un diagnóstico primario, y es muy frecuente estos dos casos, donde el paciente no tiene diagnóstico primario y acude y se diagnostica de forma incidental o en algunas ocasiones pérdida de peso. En su consulta al médico tratante le realizan imágenes pues y obtenemos esto, múltiples lesiones hepáticas.
sin un diagnóstico primario. Pero también quiero destacar que generalmente este tipo de lesiones múltiples y hepáticas son frecuentes en pacientes con antecedentes de neoplasia colorectal. ¿Okay? Pacientes que no han tenido ningún tipo de recidiva, que han tenido su tratamiento, que han estado fuera de algún tipo de patología y posterior a varios años, incluso varios años, pues debutan con múltiples lesiones hepáticas hipodensas. También es una de las causas por las cuales acuden a nuestra consulta. Les traigo estas imágenes de varios pacientes que hemos tenido porque quiero demostrarles, mejor dicho, mostrarles a ustedes que el abordaje es diferente para cada paciente. Cada paciente se tiene que estudiar de manera única. Fíjense este paciente donde la lesión ocupante de espacio es incluso isodensa al parénquima hepático y solamente observamos esta lobulación o alteración del contorno de la misma, pues tomamos muestra. Otra lesión más difusa, hipodensa, irregular, mal definida, de aspecto infiltrante. Fíjense que acá no es que está fea la imagen, sino que tuvimos que colocarle o mejorar las densidades para poder identificar de manera muy minuciosa, pues esta pequeña lesión a nivel del lóbulo hepático derecho, lo que es entre el segmento 5 y 6, que obviamente la pudimos valorar mucho mejor con la administración de contraste en las evaluaciones previas que presentó el paciente. El abordaje incluso en algunos pacientes es posterior. Fíjense que este paciente está en decúbito prono porque la imagen era más posterior y el abordaje era más seguro de esta manera. Otras lesiones, estos dos casos que les estoy mostrando acá es el mismo paciente donde fíjense que tenía dos lesiones totalmente diferentes. Una es adecuadamente circunscrita, hipodensa, bien definida, hipodensa, y otra mucho más heterogénea, irregular, que ocupa prácticamente todo lo que es el segmento 5 y 6 del lóbulo hepático derecho, con centro de menor densidad. Recordemos que las lesiones, mientras más grandes son, generalmente pueden presentar un centro más hipodenso que corresponde a necrosis. Todas estas características debemos de conocerlas a la hora de tomar una biopsia porque debemos evitar esta zona para, obviamente, obtener muestras que sean representativas a la hora de ser evaluadas. Este paciente, fíjese que tuvo un diagnóstico de un hepatocarcinoma, pero a su vez la muestra número B, por llamarlo de alguna manera, fue una esteatosis hepática focal, ¿no? Entonces es importante que nosotros incluso podamos tomar muestras de todo lo que sean lesiones diferentes incluso en el mismo paciente. Otra lesión ocupante de espacio, lóbulo hepático izquierdo, irregular, mal definida, otras mal definidas también entre el lóbulo hepático derecho, los segmentos más superiores. Fíjense este otro paciente que tuvimos en la consulta, donde él debutó con clínica de un acceso hepático, fue tratado como acceso hepático, pero en los controles posteriores permanecía esta imagen hipodensa, tuvimos que mejorar las densidades para poder identificarla. Permanecía esa imagen hipodensa que el médico tratante obviamente ameritó el estudio histopatológico para poder definir y el paciente resulta en los estudios que era una esteatosis hepática focal. Otro ejemplo que les traigo acá a colación, fíjense esta tomografía axial computarizada con administración de contraste endovenoso, una fase un poco tardía, donde podemos observar cómo se observan importantemente lesiones tanto en el lóbulo hepático derecho como en el lóbulo hepático izquierdo. Y les traigo esta otra imagen que fue en el momento de la punción, obviamente sin contraste, porque quiero que ustedes entonces también puedan observar e identificar la importancia de lo que es la valoración previa para poder identificar todo lo que es este tipo de lesiones. Otras lesiones ocupantes de espacio, lóbulo hepático izquierdo, entre el lóbulo hepático izquierdo y derecho, hipodensas, irregulares. Fíjense estas otras imágenes que son bastante pequeñas, hipodensas, con muy buenos ojos podemos observarla, incluso mejorando la calidad de la imagen, las densidades podemos identificarlas mucho mejor. Esta otra imagen extensa del lóbulo hepático izquierdo, que esta pequeña imagen que está acá yo la amo cuando la veo porque eso me demuestra a mí que hemos tomado muestras en los diferentes órganos que podemos evaluar.
Otro caso interesante donde un paciente de 39 años de edad sin ningún antecedente debuta con múltiples imágenes en bola de cañón en ambos campos pulmonares y fíjense todo lo que es la extensión del lóbulo hepático derecho de una imagen hipodensa, irregular y mal definida, pues a la cual el paciente también fue sometido a estudios endoscópicos, tanto gástricos como colonoscopia sin obtener ningún diagnóstico definido, por lo que entonces se indicó la muestra. Acá les traigo estas imágenes donde a veces no son tan fáciles como lo estamos viendo, solamente vemos esta pequeña deformidad a nivel de lo que es el lóbulo hepático derecho, cúpula hepática, hablo de segmentos 7 y 8, donde podemos encontrar la lesión. Acá ven al doctor David Costa, pues mi compañero o equipo de trabajo. Fíjense las muestras que deben ser muestras suficientes para poder ser valoradas, ser adecuadamente interpretadas por anatomía patológica. Aparte de las biopsias, también realizamos drenajes. ¿Qué vamos a drenar nosotros? Vamos a drenar cualquier colección, en este caso vamos a hablar específicamente del hígado, ya sean colecciones por acceso, quiste. Generalmente el principal motivo de consulta de este tipo de lesiones son los biliomas, ¿ok? La realización de este procedimiento mínimamente invasivo, que no es más que colocar un catéter en el interior de una colección, lo podemos hacer con fines tanto diagnósticos como terapéuticos. Y por supuesto va a ser curativo en aquellos pacientes. Generalmente estos pacientes, cuando no pueden ser sometidos a una limpieza quirúrgica, tienen muchas comorbilidades. Bueno, lo ideal es realizar este tipo de procedimiento, por supuesto, mínimamente invasivo. Fíjense, acá les traigo una pequeña imagen, lóbulo hepático izquierdo, redondeada, hipodensa, bien definida. Fíjense donde demostramos el interior, en la lesión, pues el interior con la aguja en su interior, drenando en su totalidad. Como les mencioné anteriormente, uno de los principales solicitudes son los biliomas, que ya bien conocidos, son una complicación en pacientes postcolecistectomizados. Fíjense la herida quirúrgica y nosotros colocamos un catéter de tipo pigtail a nivel del interior de esta colección, pues para drenarla. Lo ideal en este tipo de pacientes es dejar catéter por varios días para que esto mejore, ¿ok? Y pueda ceder el trayecto fistuloso y poder dar de alta al paciente como tal. Podemos realizar colecistostomía, que no es más que la colocación de un catéter a nivel de la vesícula biliar en aquellos pacientes que no pueden ser sometidos en el momento a un drenaje biliar y presentan una vesícula hidrópica, pues entonces es una indicación de la misma. Acá les muestro que podemos, por supuesto, y sobre todo en los pacientes que hemos colocado catéter de derivación biliar, realizamos colangiografías transcatéter, por ejemplo, el caso que les presento, donde podemos observar un paciente que había disminuido la cantidad de bilis a través del catéter, y al realizar las rayos X simple pudimos observar que estaba totalmente acodado el catéter y mejoraba con algunas posiciones del paciente. Pudimos inyectar el contraste iodado observando que el catéter estaba adecuadamente posicionado en este paciente. La quimioembolización hepática, les voy a mostrar este ejemplo de estos pacientes. Tuvo un diagnóstico, tuvo un diagnóstico de una lesión colorectal. El paciente pasó mucho tiempo sin ningún tipo de recidiva, sin ningún tipo de lesiones a distancia, y debutó, como podemos observar, con una lesión ocupante de espacio a nivel del lóbulo hepático derecho. Fíjense estos controles donde pudimos demostrar que pudimos inyectar el contraste, inyectar a través de la aguja en el interior de esa lesión, ya que este paciente no pudo ser sometido a una intervención quirúrgica y se le quería dar la oportunidad de realizarle esta quimioembolización hepática por vía percutánea. Las derivaciones biliares
Es una fascinación realizar este tipo de procedimiento, que no es más que la colocación de un catéter en el interior de la vía biliar para descomprimirla en aquellos pacientes que tenemos que darle la oportunidad como primera opción de que se le realice una CEPRE. Cuando estas CEPRES son fallidas, pues lamentablemente el paciente no tiene otra opción, que es ir a la colocación de un catéter por vía percutánea para evitar los procesos que ello conllevan la colangitis. Obviamente mejora la ictericia, prurito, toda la clínica de inapetencia que puedan presentar estos pacientes. Acá les muestro un ejemplo de un caso que tuvimos recientemente. Les muestro más o menos lo que es la técnica, que es primero tratar de cateterizar la vía biliar con una aguja chiva número 18, donde inyectamos contraste y pudimos observar lo que es todo el árbol biliar a través de una guía. En este caso utilizamos una guía metálica, pudimos introducir dilatadores de diferentes tamaños para por último ser intercambiado por un catéter. En este caso colocamos un catéter Malekot número 10. Podemos observar que a nivel de la confluencia de lo que es la vía biliar derecha, planificando, podemos observar entonces aquí como el drenaje exitoso de todo lo que es la bilis en este paciente. Podemos observar acá nuevamente otra imagen donde en este caso había abolición o estaba totalmente obstruido la vía biliar y el catéter se dejó en ramas de segmentos superiores. Otra imagen donde pudimos observar que no existía o estaba abolido lo que el paso de contraste hacia duodeno, entonces se dejó alojado el catéter a nivel de la confluencia de estos segmentos. Acá podemos observar entonces un catéter externo-interno. En realidad es lo ideal en este tipo de pacientes, poder pasar la lesión y poder abordar lo que es duodeno y dejar el catéter externo-interno con agujeros, pues que van al interior de lo que es duodeno y puede drenar incluso al exterior. Un drenaje biliar de vías biliares izquierdas que hicimos en paciente, la cual tuvo lesión de vía biliar y ha sido sometida a múltiples intervenciones quirúrgicas y siempre ha presentado la obstrucción a ese nivel. Dejamos un catéter a nivel de las vías biliares izquierdas. Elaine, Dime. disculpa, porque alguien se metió y estaba haciendo unas rayas. ¿No puedes salir y volver a compartir para que se quiten las rayas amarillas que están allí? Claro. ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho. Ajá, que alguien se metió y empezó a hacer unas rayas amarillas, ¿no? Entonces, pero si sales y vuelves a compartir, se quitan las líneas amarillas que están allí en donde están las letras. Estoy tratando de dejar de compartir. Ajá, y ahora vuelves a compartir. Listo. Ajá, gracias, perfecto. Ok. Ok. ¿Qué hacer posterior al procedimiento que se le realiza, en este caso una intervención hepática? Generalmente el paciente debe estar en reposo, generalmente, ¿ok? Unos 30 minutos aproximadamente, y si lo podemos colocar en reposo en el lugar de la punción sería ideal, porque esto crea hemostasis, perdón, a dicho nivel. Determinar posibles complicaciones, eso lo vamos a realizar realizando, valga la redundancia, controles posteriores a lo que es el procedimiento, demostrando que no hubo complicaciones desde el punto de vista imagenológicos, y por supuesto un reposo relativo porque el paciente durante las próximas 48 horas no puede alzar nada pesado, no puede estar cerca de hornillas y hornos, porque esto podría condicionar algún tipo de sangrado posterior.
La lámina de complicaciones más comunes que podemos presentar o que se pueden presentar desde el punto de vista hepático número 1, y es el que mayormente podemos observar, son las hemorragias. Generalmente también son hemorragias o sangrados limitados y generalmente son subcapsulares y se pueden presentar entre el 5 y el 10% de los pacientes que nosotros realizamos, y por ello es muy importante que evaluemos todo lo que son los trastornos de coagulopatía que pueda presentar el paciente. Número 2 están las infecciones. Nosotros tratamos siempre de manejar el paciente con las mayores normas de asepsia y antisepsia para evitar este tipo de procedimientos, y generalmente yo no coloco antibióticos pues post procedimiento por lo mismo. Y traigo también a colación acá las complicaciones pulmonares, que de verdad yo creo que es mucho menos del 1% que se pueden presentar, aquellas perforaciones en algún procedimiento que se esté trabajando en cúpula hepática. Y dejo por último lo que es diseminación tumoral, y lo dejo sin ningún tipo de porcentaje como tal, porque todavía eso está muy controvertido. Hay muchas opiniones de que sí y de que no. Generalmente, desde el punto de vista hepático, las diseminaciones tumorales son muy pequeñas, ya que no atravesamos otros órganos generalmente para llegar a él, y a través hematógena pues es muy difícil. Y les traigo acá una muestra de mi gran equipo de trabajo en las diferentes clínicas e instituciones donde laboro, con representación, y muy orgulloso siempre de contar con los mejores especialistas en su área, y los cuales me han apoyado en todo lo que es la trayectoria de mi trabajo. Y por último, bueno, mi equipo de trabajo, que no los he mencionado, pero son las personas que me formaron y a los cuales les debo todo lo que he alcanzado hasta los momentos: el doctor Roberto Sens, que en la actualidad está en Chile, y el doctor bien conocido por todos y querido por todos, el doctor David Acosta, que en estos momentos está también fuera del país, y esperamos que pronto pues nos acompañe nuevamente. Y bueno, muchas gracias por su atención. Espero que de verdad haya ilustrado un poquito lo que es la radiología intervencionista, en este caso focalizada pues en hígado. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Excelente. Felicitaciones. Extraordinaria información y extraordinaria experiencia. Y además con un excelente equipo de profesionales que le colaboran en sus funciones. Verdaderamente este es un campo que es muy especial, un campo que es muy lindo, y que prácticamente, a pesar de los grandes especialistas y el número que se está dedicando cada vez más a esa área de la radiología, todavía continúa siendo un área para explorar y para poder trabajar en un futuro. Bueno, entonces dejo alguna pregunta, algún comentario, Eunice, para que guíe las preguntas, por favor. ¿Alguna pregunta, un comentario? Tienen que aprovechar la experiencia de la doctora. Yo creo que es muy importante porque contribuye a la formación de cada uno del recurso humano, y para uno mismo, para aprendizaje de toda esa experiencia. De verdad que es un campo muy bonito, y a pesar de que es tan reconocido a nivel mundial, lamentablemente, sobre todo acá en la región, casi ya no contamos con especialistas en el área, y es un área que es tan hermosa, es un área que es tan nutrida para nosotros como especialistas, el poder ayudar a todos esos pacientes, ¿no? Y realizarlos con estos procedimientos mínimamente invasivos. Me parece que es muy importante que se siga ahondando, y por supuesto hay muchos más procedimientos más complejos que se pudiesen también realizar. No, y también es el porcentaje de complicaciones que es mínimo, ¿no?
bueno, el tiempo que yo también tengo viendo también a mi papá, a David y a ti, de verdad que las complicaciones son mínimas, mínimas. Hay una pregunta de la doctora. Que dice, doctora Elaine, con respecto al drenaje de los biliomas, ¿se drenan todos? ¿Hay algún volumen mínimo para esto? No, generalmente no hay un volumen mínimo. Ya cuando se identifica un bilioma, generalmente tienen volúmenes, entre comillas, considerables. Lo ideal no es solo drenar, lo ideal es dejar un catéter. ¿Por qué? Porque generalmente cuando, y lo hemos visto por experiencia, cuando solo drenamos, tiende nuevamente a llenarse, porque sabemos que es un trayecto fistuloso, hay una fuga de bilis que es lo que se está conformando allí. Y lo ideal definitivamente es dejar un catéter a este nivel, hasta que deje de drenar a través de, eso puede ser una semana, 2 semanas, todo va a depender del paciente. Por aquí hay otra pregunta de la doctora Paola. Saludos a la doctora Paola. Ella pregunta, ¿has observado mayores complicaciones y funciones hepáticas en pacientes con hepatopatías crónicas? No, generalmente no. Son más complicadas hacerlas porque ya el hígado está más pétreo, ¿ok? Son más difíciles de abordar como tal. Pero generalmente no he visto complicaciones más o menos en pacientes crónicos, con patologías crónicas o no. Otra pregunta es, ¿qué tipos de agujas utilizas? Generalmente en hígado utilizamos aguja Trucu y el número es 18. Agujas Trucu 18. Es la aguja ideal para condicionar menos impacto y menos traumatismo al parénquima hepático. Ok, otra pregunta es, ¿algún consejo al momento de la realización de procedimientos intervencionistas en pediatría? En pediatría. Guiados por ecografía. Así, realmente los más solicitados son drenajes de abscesos. En realidad, el abordaje, bueno, fue lo que a mí me enseñaron principalmente, es el abordaje por tomografía. ¿Por qué el abordaje por tomografía? Porque la tomografía nos da un amplio abanico de todas las posibilidades de complicaciones que se puedan presentar o no. De verdad que la ecografía es un poco menos limitada o es más limitada para ciertas patologías, sobre todo en cúpula hepática como tal. Pero generalmente el abordaje, cuando son lesiones de fácil abordaje y que tenemos un acceso seguro, se puede realizar perfectamente. Por aquí se nos unió el doctor David Acosta. El profesor David Acosta. Sí. Saludos, doctor. De verdad que se le respeta, se le recuerda y todos estos conocimientos son gracias al equipo al cual formé parte y me siento sumamente orgullosa y yo sé que en algún momento vamos a poder coincidir nuevamente. Hola David, mucho gusto en saludarte. Un abrazo. Ya había preguntado por ti. Encantado de saludarte. Yo tuve la oportunidad de trabajar con David en el universitario cuando estábamos juntos, pero Dios mío, David no le decía no a nada. Esto era, no. Yo estoy en la mañana y tú en la tarde, porque David no le decía no a nada. De verdad que fueron unos años especiales trabajando en el hospital David y yo como adjunto, y junto a mi papá, por supuesto. El doctor Nilo González también, trabajamos todos juntos. Ajá, otra pregunta, vamos a ver. Bueno, mientras Edu busca la pregunta, quiero disculparme por el fondo de la pantalla, que traté de arreglarlo y no pude. Entonces, cerrar, sí, porque teníamos una comunicación del grupo de la promoción, entonces estábamos conversando y no pude. Después que la coloqué, no pude cambiar. Bueno, allí queremos estar todos, doctor. Así es. Esta otra pregunta, ¿no? Dime, papi. No, está bien. Puedes seguir, por favor. Otra pregunta es, ¿prefieres hacer el intervencionismo por ecografía o por tomografía?
Definitivamente tomografía, por Sí. todo lo que ello implica. Sí, también a mí me ha gustado también hacer esos procedimientos por tomografía. Acá en el hospital donde yo estoy, Universitario San Rafael de Tunja, prefieren los procedimientos por ultrasonido. Sí, pero yo me siento también con más confianza, igual que la doctora, realizándolos a través de tomografía. Y el doctor David estoy segura que diría lo mismo. Sí, es más fácil de localizar la lesión, ¿no? Lo único son los costos, pero si uno analiza costo-beneficio, pues uno siempre se inclina por la tomografía. Sí. Aquí hay otro. Saludos, doctora Laine. Excelente presentación. ¿Tiene algún tratamiento farmacológico posterior al drenaje de lesiones quísticas para evitar las recidive de llenado de los quistes? Sí, por supuesto, se ha estudiado y hay muchos trabajos de investigación y nosotros lo hemos aplicado, inyectar intralesional alcohol absoluto. El alcohol absoluto lo que va a hacer es esclerosar las paredes y lo que va a impedir es que se vuelva a llenar o por lo menos en un corto periodo de tiempo. Sí, aquí hay otra pregunta. ¿Es la utilización de antibióticos posterior al drenaje de los abscesos? Ok, sí. También nosotros realizamos como tratamientos paliativos después de drenar el acceso y obviamente, sobre todo en aquellos que dejamos drenajes o catéter, el lavado, por decirlo de alguna manera, con estos antibióticos utilizamos mucho el metronidazol como tal y también indicamos al paciente, y más si tiene algún médico tratante a la mano, pues hacerle lavados diarios. En este caso utilizamos metronidazol hasta que obtengamos los resultados de cultivo, ¿no? Y poder entonces manejar mejor lo que es la parte de antibiograma. Pero son tratamientos paliativos y coadyuvantes de la lesión o de la lesión exudada. Ajá, otra pregunta es ¿qué criterios tomas en cuenta para drenar los abscesos por los diferentes métodos? Tamaño, densidad. Generalmente para mí siempre es una opción tomografía. No hay un punto de comparación de decir, bueno, este es por ultrasonido, este es por ecografía. No hay algo que te defina. Lo único que te puede definir es que tú, si vas a definirlo o decides hacerlo por vía de ecografía, tienes que tener un buen abordaje de esta lesión. Generalmente las que están ubicadas a nivel de cúpula, lo ideal es que sea por tomografía. Bueno, por aquí tenemos a uno de los cirujanos del Hospital Adolfo Poma, el doctor Luis Ramírez. Saludos, doctor. Pregunta, ¿alguna limitación para drenaje de abscesos hepáticos por su ubicación, por ejemplo? Y gracias. Felicitaciones, dice el doctor, a la doctora Elaine. Saludos, doctor. No. Cuando utilizamos o decidimos utilizar la vía tomográfica, no hay nada que se pueda escapar al abordaje percutáneo para drenar cualquier tipo de colección. Bueno, quiero decirte, Elaine, que yo creo que el primer webinar que hacen tantas preguntas, ¿verdad? Interviene tanta gente, de verdad que sí, de verdad que sí. Muy, muy interesante, de verdad que sí. Tenemos que casi que a los residentes para que pregunten. De verdad que es muy interesante De verdad que sí, es súper interesante. Me querían acompañar ciertas personas o especialistas de gastroenterología, no sé si están allí, el doctor Jesús Abreu como gastroenterólogo, el doctor Mengual, con el cual he formado equipos, hemos trabajado en conjunto con ciertos pacientes y hemos trabajado muy bien y hemos estado pues de la mano. Aquí dice otra pregunta, para el abordaje de pacientes con LOE en el lóbulo hepático izquierdo, ¿existe alguna recomendación inmediata posterior al procedimiento? No, el lóbulo hepático izquierdo incluso es el más fácil de abordar. Es el más fácil de abordar en todo caso. Y las recomendaciones posteriores son las mismas. Si se puede acostar el paciente sobre la lesión o el abordaje, unos 30 minutos y el reposo relativo. No tiene ninguna otra
indicación diferente. Papá, ¿tú quieres decir algo acerca del tema con tu experiencia? No, está bien. Sí, está demasiado claro en las explicaciones de la doctora. Excelente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchísimas gracias a la doctora Elaine Bastida por su excelente conferencia. Un cordial saludo a los miembros de los comités académicos de posgrado de radiología del Hospital Coromoto y de la Universidad del Zulia. Y un cordial saludo a todos los residentes y especialistas que participaron en esta reunión, que es de gran valor desde el punto de vista de la formación académica del nuevo recurso a desarrollarse en radiología. Muchísimas gracias, doctora. Estamos muy agradecidos por su colaboración y felicitaciones por su excelente experiencia y su excelente conferencia. Muy Gracias. buenas noches, cordial saludo. Edu, para finalizar, por favor. Gracias. No, muchísimas gracias. Elaine, esperamos seguir contando contigo siempre, no solamente por acá, sino en los diferentes eventos académicos que tengamos, ¿no? Yo creo que hoy, primera vez que tenemos tantas personas, ¿no? 60 participantes, así que de verdad ha sido un éxito. Tanto tu conferencia como la de mi papá son algunas que ha tenido mayor participación. No, de verdad que, como te lo dije, súper orgullosa y honrada de que el doctor Eduardo Mora Lacruz, pues, y tu persona me hayan invitado a dar mis conocimientos y que ojalá, y mi intención final es que muchas personas lo conozcan y muchas personas se acerquen a nosotros para poder hacer lo que amamos y lo que nos gusta hacer, que es la radiología intervencionista. Bueno, muchísimas gracias a todos por la participación. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Un abrazo para todos.